Buenos días. Vamos a dar inicio a la audiencia pública del expediente número 3067-2025 TCE. A continuación, se hará lectura del acta. Buenos días. 1 de abril de 2025, audiencia pública en la tercera sala, Tribunal de Contrataciones en Estado, presidido por el vocal Marlon Luis Arano Orellana, integrada por los vocales Dani Muñoz Ramos Cabezudo y César Alejandro Llano Torres. Expediente número 3067-2025.tc. Recurso de apelación interpuesto por el consorcio Aura, integrado por la empresa Grupo AIS SAC y el señor Roger Jaime Panaque Cernaque, en el marco de la adjudicación simplificada número 25-2024-C/MDC-1, convocada por la Municipalidad Distrital de Comas, para la contratación del servicio de consultoría de obra, mejoramiento del servicio de movilidad urbana en la avenida Los Pinos, en la zona 07 y 09, distrito de Comas de la provincia de Lima, departamento de Lima, con código único de inversión número 2609000. En representación del impugnante consorcio, ahora se encuentra presente para dar el informe de hechos el señor Rodrigo Piero Palomino Hanampa, con documento nacional de identidad número 7039681. En representación de la entidad, se encuentra presente para dar el informe legal el señor César Arturo Durán Basurto, con registro del Colegio de Abogados de Lima número 15552. Para dar el informe de hechos se encuentra presente a los señores Cadmiel Limachi Chávez, con documento nacional de identidad número 702455585, y Kelilis Cachique Aliaga, con documento de identidad número 47010207. Deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones del Estado TC. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la Secretaría del Tribunal. Gracias. Gracias. Se concede el uso de la palabra al representante del impugnante, Consorcio Aura, por el espacio de 10 minutos. Señor Rodrigo Palomino, adelante. Muy buenos días, señor presidente. Pantalla, por favor. ¿Se puede visualizar, por favor? ¿Me confirma? Se visualiza, puede iniciar. Muchísimas gracias, señor presidente. Muy buenos días. En representación del consorcio Aura, que en adelante me voy a referir como mi representada. Bien, el 12 de diciembre de 2024 se convoca al presente procedimiento de selección, adjudicación simplificada 05-2024. El 27 de febrero de 2025, el comité de selección, mediante acta, declara la oferta de mi representada como admitida y calificada. Asimismo, otorga el puntaje máximo de 80 puntos en el factor experiencia del postor en la especialidad. Sin embargo, no otorga puntaje alguno en la metodología propuesta de mi representada por las observaciones que voy a especificar más adelante. Mediante la misma acta, el comité de selección otorga la buena pro al postor Consorcio Uruguay de acuerdo al cuadro que se puede visualizar en la proyección. El 6 de marzo de 2025 interponemos nuestro recurso de apelación estando dentro del plazo otorgado y establecido en el reglamento. Formulando las siguientes pretensiones. Como primera pretensión, solicitamos que se revoque el no otorgamiento de puntaje en el factor metodología propuesta del postor Consorcio Aura y, en consecuencia, se le otorgue el mayor puntaje. Segunda pretensión, solicitamos que se revoque el puntaje otorgado en el factor experiencia del postor en la especialidad del postor Consorcio Uruguay y, en consecuencia, se le otorgue menor puntaje. Tercera pretensión, solicitamos que se revoque el puntaje otorgado en el factor metodología propuesta del postor Consorcio Uruguay y, en consecuencia, se le otorgue menor puntaje. Cuarta pretensión, solicitamos que se revoque el puntaje otorgado en la evaluación técnica del postor Consorcio Uruguay y, en consecuencia, se le otorgue menor puntaje. Quinta pretensión, solicitamos que se declare descalificada la oferta del postor Consorcio Uruguay. Sexta pretensión, solicitamos que se revoque la buena pro al postor Consorcio Uruguay y, como última pretensión, solicitamos que se otorgue la buena pro a mi representada Consorcio Aura. Respecto a nuestra primera pretensión, solicitamos que se revoque el no otorgamiento de puntaje en el factor metodología propuesta del Consorcio Aura y, en consecuencia, se nos otorgue el mayor puntaje. El comité de selección realiza 3 observaciones a nuestra metodología. Primero, señala que en nuestro plan de trabajo establecemos que se desarrollará en 3 etapas. Sin embargo, en los párrafos siguientes desarrollamos este plan de trabajo en 4 etapas.
Segunda pretensión señala que vamos a realizar actividades de calidad de concreto sobre componentes que corresponden a una obra de edificación. Y su última observación señala que desarrollaremos actividades de estanqueidad, como pruebas de estanqueidad, las cuales no corresponden al objeto de la contratación. Respecto a las dos primeras observaciones, estas corresponden únicamente a errores materiales que no afectan el contenido esencial de nuestra oferta, pues como se puede evidenciar efectivamente en el folio 1174, de corregirse la errada digitación de 3 por la digitación o la escritura de 4, el contenido esencial de nuestra oferta continuaría siendo la misma. Sobre estos casos similares, el tribunal ya se ha pronunciado mediante la resolución 538-2024 TSS3, que en su fundamento 31 ha señalado que frente a errores como faltas ortográficas o errores de digitación que no afecten el contenido o el alcance de la oferta son completamente subsanables. Asimismo, la entidad señala que mi representada oferta que desarrollaremos ensayos de concreto sobre componentes que no corresponden al presente proyecto, como zapatas, columnas y vigas. Sobre ello, al igual que el caso anterior, la observación realizada por el comité corresponde únicamente a un error material mecanográfico, que no afecta el contenido de nuestra oferta. Esto se puede demostrar ya que esta actividad de ensayos de concreto son de suma necesidad en la presente contratación. Eso se demuestra si nos remitimos al folio 35 de las especificaciones técnicas de la ejecución del proyecto. En esta establecen que se van a realizar, que la mezcla asfáltica tiene que estar acorde a las exigencias para las mezclas de concreto. Respecto a su tercera observación, señala que nosotros, mi representada, oferta que desarrollara actividades de pruebas de estanqueidad. Bien, estas pruebas de estanqueidad, en primer lugar, son necesarias para detectar posibles filtraciones y fisuras que se encuentren en las instalaciones de tuberías, ya sean de agua o desagüe. Esta actividad es necesaria en el proyecto, pues si nos remitimos al folio 25 de la memoria descriptiva de la ejecución del proyecto, se señala que durante las actividades de movimiento de tierras existe una gran posibilidad de afectación a las tuberías de agua y desagüe existentes. Esta misma descripción se puede advertir en la partida 02.02.01, corte a nivel de subrasante con maquinarias. Por todo ello, logramos demostrar que las pruebas de estanqueidad son actividades necesarias en la presente contratación, contradiciendo lo afirmado por la misma entidad a través del acta y en su propio informe. Asimismo, que esta no esté prevista en los términos de referencia no significa que mi representada como supervisora no va a ofertar esta actividad importante, pues la misma Constitución en el artículo 2, numeral 24, literal A, señala que nadie está impedido de hacer lo que la norma no prohíbe. Por tanto, corresponde que se revoque el no otorgamiento de puntaje en la metodología propuesta de mi representada Consorcio Aura y en consecuencia se le otorgue el mayor puntaje de 20 puntos. En la siguiente pretensión, solicitamos que se declare no admitida y o descalificada la oferta del Consorcio Uruguay. En primer lugar, las bases integradas en su folio 45 establecen que el plazo de prestación de servicio de la supervisión será de 240 días calendarios. Frente a ello, el adjudicatario presenta un anexo número 4 ofertando un plazo total de 270, como se puede ver en la proyección de nuestra pantalla. Oferta 240 y 30 días adicionales, sumando 270. Es importante señalar que el anexo 4 es un requisito para la admisión de las ofertas y esta información contenida respecto al plazo es insubsanable conforme lo establece el mismo reglamento en su artículo 60, numeral 60.2, literal A. Frente a casos similares, el tribunal también se ha pronunciado, como en la resolución 4085-2023, TSS1, que ha señalado que las entidades como los postores están obligados de cumplir con lo establecido en las bases. Asimismo, en la resolución 4239-2023 TSS4 ha señalado que todos los postores debemos consignar, tenemos la obligación de consignar en nuestro anexo número 4 el plazo que indica estrictamente las bases integradas. Por tanto, se logra demostrar que el anexo número 4 del adjudicatario no cumple con lo establecido en las bases y no cumple con presentar de manera correcta este requisito de admisión. Sin perjuicio de lo señalado, el postor adjudicatario, habiendo ofertado inicialmente el plazo total de 270 días, en su metodología propuesta, en los folios 365 de su oferta técnica, presenta dos cronogramas de utilización de personal y de utilización de equipo.
A través de estos cronogramas se puede advertir que únicamente oferta un plazo total de 240 días, información que es incongruente con su propio anexo número 4. El Tribunal de Contrataciones ha señalado que la incongruencia corresponde cuando los postores presentan documentos que contienen declaraciones contradictorias, excluyentes entre sí, impidiendo que se pueda conocer de manera fehaciente el alcance de su oferta. Frente a casos similares, como errores en el anexo 4, incongruencias en el anexo 4 e incongruencias con su propia metodología, mediante la resolución 2635-2022 TSS2, el tribunal ha declarado que habiéndose advertido incongruencias en el anexo número 4 y el diagrama Gantt o alguna otra información contenida en la metodología, se puede concluir que la oferta se ha incluido información incongruente entre sí y, por tanto, corresponde descalificar la oferta del adjudicatario por haber presentado información incongruente respecto al plazo. Por todo ello, corresponde que se declare no admitida y o descalificada la oferta del postor adjudicatario Consorcio Uruguay. Bien, respecto a nuestra tercera pretensión, solicitamos que se revoque el puntaje otorgado en el factor experiencia del postor en la especialidad del postor Consorcio Uruguay y en consecuencia se otorgue menor puntaje. Bien, si nos remitimos a las bases integradas en su folio 49, de manera expresa señalan que las experiencias adquiridas en consorcio, deben acreditarse mediante la presentación de promesas o contratos de consorcio, de las cuales se debe desprender fehacientemente cuál es el porcentaje de las obligaciones de cada consorciado, y de no consignar esta información, esta experiencia será inválida. Bien, se tiene que tener en cuenta... Le resto un minuto, por favor. Ya, teniendo en cuenta que el postor adjudicatario ha presentado experiencias 1, 3 y 7 convocados en los años 2020 y 2021, corresponde la aplicación de la directiva. La misma directiva señala esta misma exigencia. Si nos remitimos a las experiencias de dicho postor en sus contratos de consorcio, únicamente establece el porcentaje de participación y más no el de obligaciones. Por tanto, se invalidan dichas experiencias. Haciendo un conteo real de la experiencia acumulada por el postor, acredita un monto de 1.021.517.22. Por tanto, corresponde que se le otorgue únicamente el puntaje de 40. Asimismo, se advierte incongruencias en su metodología, como se ha podido evidenciar anteriormente. Por tanto, corresponde que se revoque el puntaje otorgado en el factor metodología y, en consecuencia, no se le otorgue puntaje alguno. Por tanto, corresponde que se revoque el otorgamiento de la buena pro al Consorcio Uruguay, ya que obtiene 40 puntos, y se otorgue la buena pro a mi representada, ya que el mismo comité le otorgó el puntaje total de 105 puntos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Se concede el uso de la palabra a los representantes de la entidad Municipalidad Distrital de Comas por el espacio de 10 minutos. Señores César Durán, Carmel Limachi, Kelly Cachique, adelante. Sí, voy a presentar la diapositiva, por favor. Encienda su cámara, por favor. Sí, la tengo encendida, solo que estoy compartiendo desde una laptop y estoy por el celular, por problemas técnicos. Ok, respecto al no otorgamiento del puntaje de la factor metodología propuesta del Consorcio Aura, nosotros vamos a exponer lo siguiente. De la evaluación realizada de la metodología de la propuesta del Consorcio Aura, se advierte incongruencias en su propuesta, ya que ciertos aspectos no guardan relación con el objeto de contratación, señor del tribunal. Dentro de la metodología propuesta por el Consorcio Aura, se puede observar que inicialmente indica en su plan de trabajo que se encuentra basado en 3 etapas durante la prestación de servicio. Esto lo podemos evidenciar en el folio 1174. Sin embargo, de manera inmediata en el mismo folio indica cuáles serían dichas etapas, considerando en esta parte 4 etapas. Es evidente la primera incongruencia, pues el postor no tiene claro y definido de cuántas etapas tiene su propuesta. Punto número 2. Durante el desarrollo de su metodología, el Consorcio Aura, en el folio 1183, indica de manera clara que se encuentran obligados a realizar pruebas de estanqueidad, pruebas de presión interna a tubos que se utilizarán en el proyecto. Sin embargo, se debe precisar que el objeto de la contratación es para supervisar una obra de mejoramiento de infraestructura vial, señores, mejoramiento de veredas, sardineles y pavimento. Es decir, dentro de la ejecución de obra no vamos a tener instalación de tuberías de desagüe, agua, que dentro de la ejecución de una obra no se realiza este tipo de pruebas. Estas normalmente se suelen realizar en proyectos de saneamiento. Este no es el caso.
Además, debemos indicar que dicha obligación a la que hace referencia el postor no se encuentra en ningún extremo de las bases, que es una presión incongruente. Punto número 3. Indica que evaluarán la calidad del concreto de zapatas, placas, columnas, vigas, losas macizas, losas aligeradas, cuando el objeto de la convocatoria es la supervisión de una obra de infraestructura vial, pistas y veredas, señores, no tiene nada que ver con los componentes que he indicado, no guarda relación, no guarda coherencia con los componentes que indica. Lo indicado por el consorcio Aura básicamente corresponde a una obra de edificación. No debemos confundir una obra de edificación con una obra de infraestructura vial, puesto que estos tienen componentes, tienen procesos constructivos diferentes y tienen otra tratativa. No son lo mismo, de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones del Perú. Por lo expuesto, no le corresponde el puntaje de metodología propuesta, señores del tribunal. El desarrollo de la metodología que presenta serias incongruencias, lo cual demuestra que el postor o no conoce los tipos y procesos de los diferentes tipos de obras, o peor aún, desconoce el objeto de la convocatoria para el cual se postula. Respecto al punto número 2, a la no admisión y o descalificación del postor adjudicatario Consorcio Uruguay. El Consorcio Aura indica que el adjudicatario erradamente ha declarado que prestará el servicio de supervisión por un total de 270 días calendarios, tal cual. En pantalla, señores del tribunal, podemos observar el anexo número 4 que ha presentado el Consorcio Uruguay, mediante el cual se ve claramente que el postor indica que prestará el servicio en el plazo de 240 días calendarios, más el tiempo que conlleva la liquidación de la obra. Sabemos que la liquidación de la obra es una obligación que tiene la supervisión posterior a la ejecución de la obra. Correcto. Dicha precisión es acorde a los términos de referencia del presente proceso de selección, pues en el numeral 1.9.4 de los términos de referencia se indica de manera clara y precisa que el plazo de servicio es de 240 días calendarios más el tiempo que conlleva la liquidación de obra. En este apartado también se establece que menciona que la liquidación de obra se realiza en función al artículo 209 de la Ley de Contrataciones del Estado. ¿Pero qué indica este artículo 209? Indica dentro de los 60 días o equivalente a un décimo del plazo vigente de ejecución de obra, el que resulte mayor contado desde el día siguiente a la resolución de obra o consentida la resolución del contrato, el inspector o supervisor presenta a la entidad sus propios cálculos. Como prevé el reglamento, señores, el supervisor debe presentar su liquidación de obra dentro de los 60 días calendarios. En este caso, el postor ganador indica a consideración de este mismo que lo hará en 30, lo cual no contraviene a la norma. Caso contrario, sería si el postor indica que presentará a los 61 días o posterior. En este caso, sí estaría contraviniendo a la norma, pues está por encima o superior a los 60 días que le otorga el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señores. Punto número 3. Respecto al puntaje otorgado en el factor experiencia del postor en la especialidad del Consorcio Uruguay. El apelante indica que las experiencias número 1, número 3 y número 7 del adjudicatario no cumple con presentar expresa y fehacientemente el porcentaje de las obligaciones de cada consorciado. Respecto a dicha aseveración, no es objetiva, señores. Al costado derecho de mi pantalla pueden observar la experiencia número 1, es el contrato número 001-2021, el cual han adjuntado el contrato de consorcio, del cual en la cláusula D podemos observar el punto número 1 y 2, que dice 1. Sigma Ingenieros, con un porcentaje de participación de 50% de sus obligaciones contractuales. Número 2. Ingenieros técnicos, consultores y ejecutores SAC, con un porcentaje de participación del 50%. Experiencia número 3, en la cláusula segunda, indica la participación. Ingenieros técnicos, consultores, ejecutores, 50%. José Luis Díaz Lazo, 50%. Experiencia de contrato número 7, contrato número 001-2020. Ingenieros técnicos, consultores y ejecutores, 60%. José Luis Díaz Lazo, 40%, señores. Es evidente que todos los contratos, como podemos observar, los porcentajes de participación, como parte de sus obligaciones contractuales, cada uno de los contratados se encuentran indicados de manera clara. Ahora bien, lo que el consorcio ahora indica es que las experiencias presentadas no son válidas, porque no indican el porcentaje de obligaciones. Pues de manera subjetiva, señores, el consorcio ahora indica que los contratos de consorcio solamente deben indicar la palabra porcentaje de obligaciones y no porcentaje de participación como tal, lo cual es un argumento ilógico, pues el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado en su artículo 49 indica, asimismo, el área usuaria puede establecer en el punto número 2 un porcentaje mínimo de participación de cada consorciado. Y número 3, que el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia cumpla con un determinado porcentaje de participación. Quiere decir que todos los contratos de consorcio a los cuales sean presentados para la experiencia deben cumplir con este requisito. Por lo cual, lo indicado por el consorcio ahora, señores, carece de objetividad,
pues la participación con respecto a las obligaciones asumidas en cada contrato están claras. Respecto al factor de metodología propuesta del postor Consorcio Uruguay, el consorcio ahora indica que el adjudicatario ha ofertado un total de 270 días calendarios en su anexo número 4. Como ya hemos expresado anteriormente, es una aseveración errónea. Menciona que en su cronograma de utilización de personal ha ofertado únicamente el periodo de 8 meses, el cual equivale a 240 días calendarios. Al respecto, como se indicó en el punto número 2, señores, el anexo 4 presentado por el consorcio cumple con indicar de manera clara que el plazo de servicio de supervisión será de 240 días. Servicio de supervisión de la obra. Recordemos que la liquidación de la obra es una obligación que tiene el supervisor posterior a la supervisión. Sí, doctor, complementando nuestra intervención, Encienda su cámara, por queremos favor. ser precisos. Hola, Encienda su cámara, señor. ¿sí está encendida? No está encendido. ¿Está encendida, doctor? No. ¿Ahora me ve? Me confirman que no se le puede ver. Está encendida, soy el abogado Arturo Durán. Sí, pero es necesario que pueda encender su cámara. No sé si puede salir y volver a ingresar mientras continúa el uso de la palabra los representantes. No se visualiza. Doctor, ya se lo visualiza. Ok, Ahora es quien está al lado del señor Limachi. Muy bien, continúen. Sí, lo que queremos señalar es, como ha referido el apelante en su primera pretensión, ¿no? Señala que se tratan de errores mecanográficos. Obviamente, o implícitamente está diciendo que han presentado mal su propuesta, ¿no? Evidentemente, no puede saber si se trata de un error mecanográfico o se trata de lo que están proponiendo. Es por ello que no se acogió en su oportunidad respecto al primer punto que está pretendiendo la pretensión, ¿no? Dice que el postor al que se le ha otorgado la buena pro ha presentado en su propuesta para el plazo de ejecución 270 días. Este hecho también es totalmente falso, tal como ya lo he señalado. El plazo de ejecución es de 240 días. Eso está específico. En ningún momento he señalado que son 270 días. Es por ello que nosotros también solicitamos que respecto a esta pretensión sea declarada infundada. Respecto al tercer punto, referido a los contratos de consorcio, también ya se ha explicado, se ha mostrado en pantalla, que los contratos de consorcio están especificados los montos de porcentaje de cada participante. Entonces, evidentemente, esta pretensión ser desde último, en lo referido a que no se le debió otorgar al consorcio ganador o al postor ganador, al que se le va a otorgar la buena pro, el puntaje en lo que se refiere al plazo de ejecución, porque está mal, ya se ha explicado, de que son los 240 en su propuesta, y ha señalado de que la liquidación la va a hacer en 30 días. Es por todos estos motivos que nosotros solicitamos que la apelación interpuesta por el consorcio Uruguay sea declarada infundada. Gracias, señor presidente. El consorcio Aura. Gracias. Para Se completar, consulta al doctor, representante del impugnante. ¿Se va a hacer uso de su derecho de Sí, réplica? señor presidente. ¿Me permite compartir también, por favor? Por 3 minutos, por favor. Muchas Adelante. gracias, señor presidente. Bien, en primer lugar señalan que mi representada oferta actividades que no están acorde al objeto de la convocatoria, pero si revisamos el expediente técnico podemos demostrar que están completamente acorde y son congruentes con las necesidades del proyecto.
Bien, el representante de la entidad señala que el anexo número 4 del postor adjudicatario oferta un plazo total de 240 días, lo cual es falso, pues se puede evidenciar que este oferta un plazo adicional de 30 días calendarios. Asimismo, el representante de la entidad señala que las bases integradas en ningún extremo han establecido que la liquidación se desarrollará en un periodo de día establecido. Por tanto, los postores no tienen la facultad de arbitrariamente ofertar un plazo, ya que esto generaría una confusión, ¿no?, a los postores. Por tanto, específicamente se establece 240 días, por tanto, todos los postores tienen que ceñirse únicamente en este plazo para la ejecución de 240 días. No pueden ofertar un plazo adicional de forma arbitraria. Respecto a las experiencias del postor adjudicatario, el comité de selección ha señalado que de los contratos de consorcio únicamente se desprenden el porcentaje de participaciones. Hay que entender que el porcentaje de participaciones es distinto al porcentaje de las obligaciones asumidas en este contrato. Esta diferenciación se advierte en las mismas bases integradas, que señala que el único supuesto en el cual se va a entender de manera indistinta el porcentaje de obligaciones con el porcentaje de obligaciones serán en procedimientos de selección convocados antes del 20 de septiembre de 2012, supuesto que no se cumple en el presente caso, ya que estas experiencias corresponden al año 2020 y 2021. Por tanto, esta es una obligación que las mismas bases expresamente han señalado que de estos contratos de consorcio debe desprenderse fehacientemente el porcentaje de las obligaciones, no puede interpretarse. Asimismo, el tribunal en reiteradas oportunidades ha señalado que la entidad no debe interpretar los alcances de una oferta, lo cual el representante de la entidad está vulnerando, pues está interpretando que el porcentaje de participaciones es igual al porcentaje de obligaciones. Asimismo, el artículo que cita, el artículo 49 de la ley, señala que el porcentaje, en ningún extremo de este artículo, establece que el porcentaje de participaciones es igual al porcentaje de obligaciones. Por tanto, ser una obligación establecida en las mismas bases y en la misma directiva, estas experiencias tienen que ser inválidas. Quiero reiterar también que el anexo número 4, al ofertar un plazo de 270 días en total, es incongruente el plazo ofertado en su metodología propuesta, que es de 8 meses, que equivale a 240 días, toda vez que los postores no podemos ofertar un plazo de manera arbitraria que inicialmente no fue consignado o requerido en las bases integradas. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Gracias. Se consulta a los representantes de la entidad si van a agregar información a su posición inicial. Doctor, vamos a responder a lo que menciona el representante de la empresa Aurea, ¿no? Por 3 minutos, por favor. Adelante. Si bien es cierto, él se contradice. En su primera exposición dice que fue un error material consignar en la metodología información no referente a la obra, sino a otro tipo de obra. Él reconoce que había cometido un error material, pero hay que considerar que ese error material ha conllevado a que no se le asigne ningún puntaje en la metodología. Como él bien dice, que el comité no puede interpretar lo que quiere decir su oferta, por el cual el comité ha tomado la decisión de no consignarle ningún puntaje a su metodología, ya que, como él mismo lo ha reconocido, tiene errores materiales, el cual puede conllevar a que mi obra no puede ser bien ejecutada. Si en un inicio la empresa está consignando actividades no correspondientes a lo que dice el expediente técnico, ¿cómo el comité puede asignarle el puntaje que él reclama? Por el cual él se refiere a que en el anexo 4 la empresa ganadora pone 270 días, el cual es erróneo. La empresa ganadora consigna 240 días para la ejecución y menciona 30 días para la presentación de la liquidación, el cual es muy distinto a lo que interpreta la empresa Aurea.
Va a continuar. Le resta un minuto. ¿Ha concluido? Sí, buenas. Con respecto a los contratos de consorcio, señores, debemos indicar que dentro del folio 51 del consorcio Uruguay, básicamente se encuentra establecido, como se ha indicado anteriormente, los porcentajes de participación. Sin embargo, también se hace la precisión indicando cuáles son las obligaciones contractuales a la que se refiere cada uno de los consorciados, señores. Es el contenido mínimo que indica la directiva de participación de consorcios, indica que cada uno de los consorciados se compromete a ciertas obligaciones dentro de la ejecución del servicio. En este caso, dentro de los contratos de los consorcios, se establece de manera clara y fehaciente cuáles son sus obligaciones y en qué porcentaje van a ser esas obligaciones. Lo que indica básicamente el consorcio ahora es una interpretación subjetiva. Infieren que solamente debe decir en los contratos la palabra, como se ha repetido anteriormente, porcentaje de obligaciones, de manera literal, fehaciente. Sin embargo, estos contratos de consorcio han sido validados en contratos anteriores de ejecución y supervisión de obras anteriores. Caso contrario sería que hubiesen invalidado, ¿no? Señor Limachi, su tiempo concluido. Gracias. Habiendo expuesto sus posiciones, tanto el representante del impugnante como los representantes de la entidad, vamos a pasar a la estación de preguntas por parte de los vocales integrantes de la sala. Doctor Dani Ramos, ¿va a formular consultas? Muy buenos días. Sí, así es, por favor. Adelante. En principio, para el representante del impugnante. ¿Qué tal? Buenos días. Una consulta. El motivo de que no se le otorgara puntaje a su representada, en principio está por algunas supuestas incongruencias que ha alegado el comité. Entonces, dentro de estas incongruencias que se han alegado, están algunas referidas precisamente a que hay dos pruebas, entiendo, o dos actividades que ha considerado su representada, que es las pruebas de estanqueidad y también, ¿no? Lo que es correspondiente a los... déjeme verificar. A los ensayos de concreto. Y aquí usted en su exposición y también un escrito que ha presentado con posterioridad al recurso de apelación, señala que las pruebas de estanqueidad y las pruebas en los ensayos de concreto están relacionados. Y me gustaría que explique un poco, y para mayor claridad, voy a compartir el extracto de su oferta correspondiente, ¿no? Entiendo que es esta de aquí, ¿no? Entonces, me gustaría, por favor, que nos pudiera compartir en atención a lo que ha señalado ahora en audiencia, porque cuando ha mencionado, por ejemplo, sobre los métodos, sobre la estanqueidad, habla de que entiendo que en el expediente técnico de la obra, entendería, ¿no? Se van a realizar, se ha llamado al cuidado, al debido respeto, ¿no? Por evitar, digamos, afectaciones. Pero si nos pudiera explicar un poco más, por favor, sobre este primer punto, sobre la estanqueidad. Después le preguntaré sobre el concreto. Sí, señor vocal. Bien, las pruebas de estanqueidad tienen la finalidad de hacer pruebas de presión sobre las instalaciones de tuberías, ya sean para instalaciones de desagüe o para instalaciones de agua. Como supervisor, nosotros tenemos la obligación de poder ofertar actividades que busquen la ampliación, se mantenga la vida útil del proyecto. En ese caso, si nosotros tenemos en cuenta, revisamos el expediente técnico de la ejecución del proyecto, de la ejecución de la obra, en su folio, un momento por favor, en su folio 35 establece que, disculpa, se van a realizar actividades de movimiento de tierras, las cuales la misma memoria descriptiva señala que se debe tener en cuenta la posibilidad de que se afecten los cables subterráneos, las tuberías de agua y desagüe. Es en ese sentido que esta actividad, si no se ofertara, un supervisor no lo ofertara,
y se diera el caso de que este es un peligro que evidentemente hay gran probabilidad de que sucediera. Por tanto, la supervisión no solamente tiene la función de ofertar actividades que se centren en las actividades que van a suceder, sino también en los posibles riesgos. Es en ese sentido que se ha ofertado esta actividad, pues de afectarse estas instalaciones sanitarias existentes, la supervisión tiene que hacer estas pruebas de estanqueidad. Comprendo. Una pregunta. El objeto de esta contratación es sobre un mejoramiento de una vía, ¿verdad? Correcto. Sí, Ok. señor. Ya. ¿Y me podría explicar entonces, en atención a lo que estamos hablando allí, cuando dice el contratista estará obligado a realizar pruebas de presión interna en los tubos que se utilizarán en el proyecto? ¿Este proyecto, esta obra, va a utilizar tubería? Únicamente si se afectan las tuberías de agua y desagüe existentes. Es por la actividad. Es únicamente una actividad preventiva que va a buscar la ampliación de la vida útil del proyecto. No, no, yo entiendo eso. Lo que le estoy preguntando es lo que ha redactado su representada en la oferta, donde indica ahí que estará obligado a realizar pruebas de presión interna en los tubos que se utilizarán en el proyecto. Eh, ¿Se van a usar tubos en el Eh, proyecto? en el proyecto, Porque creo que esa es la observación de la entidad, justamente. no, sí, en el proyecto no se van a utilizar tubos, señor vocal. Comprendo. Y yendo al siguiente punto, que también entiendo que se ha cuestionado lo que sigue, ¿no? Ensayos de concreto. Correcto. De lo que yo veo ahí, se dice, se va a evaluar la calidad de elementos estructurales, tales como, dice, zapatas, placas, columnas, vigas, losas macizas y aligeradas. Normalmente este tipo de componentes, de partidas, son en edificación, se emplean en edificaciones. Lo que le pregunto, ¿están contempladas estas partidas en la obra correspondiente que es materia de supervisión? No, señor vocal. Únicamente son los ensayos de concreto, que sí es una actividad que se va a realizar en la supervisión. Sin embargo, sobre las estructuras como zapatas, placas y columnas y vigas no se van a utilizar. Es Y, por ello que expuse que eran errores mecanográficos. ok. Y lo que estaría pidiendo que entonces esto que se subsane, se corrija. Bueno, no, tenemos que tener en cuenta que hay errores que no afectan los alcances o el contenido esencial de una oferta. Los ensayos de concreto son actividades que efectivamente se van a realizar. En ese sentido, que hay un error de digitación, tales como zapatas, placas. Estas partidas o estas estructuras no corresponden al proyecto. Sin embargo, los ensayos de concreto es una actividad que sí se va a realizar en la supervisión. Entonces, lo que está pidiendo es que este tribunal interprete esta parte de la oferta. No, sino que se nos permita la subsanación de este error material únicamente. Ok, comprendo la posición. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Una pregunta para la entidad, por favor, a los representantes, a quien corresponda. Eh, ¿Qué tenía planificado que se presente en esta primera instancia? Bueno, se ha pedido un factor de evaluación, metodología, ¿no? Y dentro de este factor de metodología se ha contemplado el plan de trabajo, que entiendo que es el punto que ha sido observado en el presente caso. ¿Qué debía presentar el proveedor, por favor? Sí, bueno, dentro del desarrollo de la metodología, básicamente, se ha solicitado que el postor desarrolle cuáles van a ser las actividades y cuál va a ser el procedimiento de la supervisión durante la etapa de proceso de ejecución de la obra y posterior a la ejecución de la obra. Dentro de esto a ver, como se ha venido indicando, básicamente era el desarrollo coherente de todas las planteado desarrollar durante todo el proceso de supervisión de la obra y las actividades posteriores a lo que es la obligación, ¿no? Básicamente de lo que es la liquidación de la obra. No se ha pedido básicamente ninguna obligación, no se ha pedido el desarrollo de precisiones que no están consideradas dentro de las bases estándar. Ok, y sobre las respuestas que acaba de brindar el impugnante, el representante del impugnante hace un momento,
¿Tiene algo que comentar sobre ello? ¿Cuál es el parecer de la entidad, por favor? Sí, básicamente el punto número 1 con respecto a las pruebas de estanqueidad, señores, debemos indicar, tal como ha mencionado el tribunal, básicamente la obra no contempla el uso de tuberías de agua, de desagüe, para poder pretender que se va a realizar pruebas de presión interna a tuberías. Como se ha mencionado, esta obra básicamente es la supervisión de una obra de mejoramiento. Vamos a mejorar la carpeta asfáltica, vamos a mejorar las veredas, vamos a mejorar los sardineles. Es decir, esta zona ya se encuentra consolidada, ya tiene servicios de agua, servicios de desagüe, que normalmente las pruebas de presión se hacen sobre tubería nueva para detectar que el procedimiento constructivo sea el correcto, que no existan fugas dentro de estas tuberías, ¿no? Que son nuevas. Pretender que se realice una prueba de estanqueidad o pruebas de presión sobre tuberías que ya se encuentran en funcionamiento es algo ilógico. Son servicios que ya están al servicio de la población donde no se realiza este tipo de pruebas. Dichas pruebas ya han sido realizadas en la etapa de la construcción del servicio de lo que es de agua y desagüe, ¿no? Y el punto número 2, básicamente, como está claro, los componentes que le indica básicamente corresponden a una obra de edificación. Tal es el caso de que las normas peruanas diferencian los tipos de obras que existen, ¿no? El tipo de lo que son infraestructura vial, que es nuestro objeto de contratación, no tiene nada que ver con los componentes que ha indicado el consorcio Aura, que básicamente son una obra de edificación, el cual se basa en otro tipo de proceso constructivo, en otro tipo de tratativa, en otro tipo de obra. Básicamente no tiene nada de relación con el objeto de contratación. Básicamente lo que nosotros, el comité, indica es, no tiene conocimiento de los tipos de obras, no saben diferenciar los tipos de obras o simplemente no conoce el objeto de la contratación, ¿no? Es sencillo. Comprendo. Solamente precisar algo. En este caso, el tribunal lo que ha hecho es hacer la pregunta justamente para que puedan confirmar si es que existían tuberías o no. Algo que ya parece que ha confirmado tanto o tuberías en el proyecto, me refiero. Algo que parece que ha confirmado ambas partes. Solamente quería hacer esa precisión. No tengo más preguntas que realizar a las partes. Muchas gracias. Gracias. Doctor César Llanos, ¿va a formular preguntas? Buenos días. No cuento con consultas, gracias. Gracias. De mi parte, tampoco voy a formular consultas, con lo cual damos por concluida la presente audiencia. Buenos días. Muchas gracias, señor presidente.